Les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa del país Nicaragua. En esta ocasión vamos a realizar este ejercicio de la materia de mecánica de suelo. Podemos leer acá el encabezado, me dice: la cimentación de una columna, figura P 3.5, esta que vemos por acá, mide 3 por 2 metros en planta, o sea que tenemos las dimensiones de la zapata de 3 metros por 2 metros, ¿verdad? 3 metros es la longitud y 2 metros es el ancho de la zapata. Nos están dando, ¿verdad?, como dato el nivel de desplante de su F, que es 1.5 metros, es este valor que vemos por acá, desde la parte de la superficie del terreno hasta el nivel de fundación de la zapata. Tenemos el ángulo de fricción interna, Φ' igual a 25 grados. Este es el ángulo de fricción interna de las partículas, ¿verdad?, del suelo que está contenido acá, en el punto donde vamos a cimentar esta fundación. Nos están dando el C', que en este caso es la cohesión, ¿verdad?, del suelo, 70 kN por metro cuadrado. Me dice que utilice la ecuación 319, que es esta que vemos por acá, que es el análisis, ¿verdad?, planteado por Meyerhoff. Esta que vemos por acá, que me dice que la capacidad última va a ser igual a la cohesión por NC por FCS por FCD por FCI más Q por NQ por FQS por FQD por FQI más un medio del peso específico del suelo, que es gamma, por el ancho de la zapata, que es B, por N gamma por F gamma S por F gamma D por F gamma I, donde NC, NQ y N gamma son factores de carga, ¿verdad?, determinados por Meyerhoff. Lo podemos calcular o bien podemos tomarlos de una tabla ya definido. Tenemos el factor F sub CS, el factor F sub QS y el factor F sub gamma S, que estos de acá son factores de forma, ¿ya? Y por último tenemos estos factores F sub CD, F sub QD y F sub gamma D, que en este caso son los factores de profundidad. Y por último, ahora tenemos los factores F sub CI, F sub QI y F sub gamma I, que en este caso son los factores de inclinación de carga, ¿verdad? Ya que la carga muchas veces en las fundaciones pues llegan inclinadas. Por lo general llegan de manera a 90 grados, ¿verdad? Cuando es 90 grados pues tenemos un valor beta de 0 grados. Eso lo vamos a explicar más adelantito. Vamos a utilizar un programa que en la actualidad es bastante utilizado por los ingenieros civiles, ¿verdad?, para realizar los cálculos. El programa se llama pues MATCAD, ¿verdad? Es el programa de MATCAD. Este programa es muy útil porque maneja unidades. No tenemos necesidad de estar convirtiendo, el mismo hace la conversión. Desde luego nos facilita los cálculos y pues nos ahorra mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a comenzar colocando lo que son los datos de entrada, ¿verdad? Vamos a realizar una hojita. Bien se puede hacer también en Excel, ¿ya? Nos darían igual los mismos resultados. Pueden replicarlo ustedes en Excel. Me interesa que vayan familiarizando con el programa de MATCAD. Entonces vamos a utilizar este programita, ¿verdad? Procedemos. Acá estamos ya dentro del programa. Vamos a colocar acá datos del problema, ¿verdad? Vamos a darle. Datos del problema. Como datos del problema, voy a colocar acá 2 puntos. Como datos del problema tenemos lo siguiente. Veamos. Tenemos L, que es la longitud de la zapata, ¿verdad? En este caso serían 3 metros. Si ustedes se fijan, al colocarle acá la M, ya me lo reconoce como unidad de medida. Todo lo que esté en azul es unidad de medida, ¿verdad? Tenemos B, que es el ancho de la zapata, en este caso 2 metros. Tenemos el nivel de desplante de sub F, que en este caso es 1.5 metros. Tenemos el nivel freático o la profundidad del nivel freático. Podemos ver en este caso, vamos a irnos acá a lo que es la hojita, ¿verdad? Podemos verlo por acá que el nivel freático está a 1 metro, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá 1 metro. Es el nivel donde está el agua, ¿verdad?
esto que vemos por aquí. Ya tenemos 1 metro en este caso. Ok, continuemos. Tenemos también, vamos a ver, vamos a ir acá en orden. Tenemos 3×2, el nivel de desplante, tenemos el ángulo de fricción interna de la partícula que es 25 grados. Vamos a darle acá phi prima. Sería en este caso 25 grados. Ahí lo tenemos. Luego tenemos la cohesión del suelo, ¿verdad? Que es 70 kilonewton por metro cuadrado. Vamos a darle por acá. Cohesión 70 kilonewton por metro cuadrado. Ahí tenemos, vamos a bajarlo un poco para que no se intercepte con el ángulo de fricción interna. Luego tenemos el factor de seguridad, ¿verdad? Que es 3. Este factor de seguridad tiene que ser 3 o mayor para que nuestra fundación, ¿verdad?, sea confiable. ¿Ya? Entonces colocamos acá un factor de seguridad igual a 3. Tenemos el peso específico del suelo en estado seco, ¿verdad? En este caso es 17 kilonewton por metro cuadrado. Metro cúbico, perdón. Ya que es peso específico. Vamos a bajarlo para tener un poco más de espacio ahí. Tenemos lo que es el peso específico saturado. Vamos a colocarlo por acá. Que es el peso del suelo por debajo del agua, ¿verdad? Desde luego tiene que ser mayor que estos 17. Ya que tiene agua contenida, ¿verdad? Por lo tanto el suelo debe ser más pesado, como vemos por acá. Estos valores desde luego los da la geotecnia, ¿verdad? El estudio del suelo en el punto donde se va a cimentar. Entonces tenemos el peso saturado y tenemos el peso seco, ¿ya? Luego también debemos de conocer lo que es el peso del agua, muy importante conocer ese valor. Ya ese valor es constante, nosotros debemos manejar cuánto es ese valor, ¿verdad? En este caso es 9,81 kilonewton por metro cúbico. Ahí tenemos, bueno, yo creo que tenemos todos los datos ahí, ¿verdad? Ahí tenemos todos los datos del problema. Ahora vamos a irnos a la solución del problema. ¿Ya? Vamos a colocar por acá solución del problema. En la solución del problema vamos a encontrar los valores vemos por acá en la fórmula, ¿verdad? NC, NQ y N gamma, que son los valores en este caso son los factores de carga, ¿verdad? Vamos a colocar NQ, NC y N gamma. Ahí lo tenemos. Ahora eso lo podemos ver, como les decía al inicio, a través del cálculo o a través de la tabla, ¿verdad? Aquí ya nosotros tenemos una tabla, ¿ya? Esta tabla, estos valores de NC, en esta tabla estos valores de NC, NQ y N gamma van a depender específicamente del ángulo de fricción interna de las partículas del suelo. Para nuestro caso tenemos 25 grados, es esto que tenemos acá. Por lo tanto, NC podemos ver que vale 20.72, ¿verdad? NQ vale 10.66 y N gamma vale 10.88, como vemos por acá, ¿verdad? Ahí están los valores. Entonces estos valores los vamos a colocar dentro del programa. Este sería 20.72
este 1066 y este de acá 1088. Como podemos ver en la tablita que tenemos acá, en esta tabla tenemos oportunidad de calcular hasta para un ángulo de fricción interna de 50 grados. ¿Ya? Si nos dieran un ángulo, ¿verdad? Por ejemplo 18.3, entonces podemos interpolar entre el valor de 18 y 19. Podemos hacer una interpolación acá, ¿verdad? Ok. Esto de acá vamos a llamarle factores de carga. Estos son los factores de carga, ¿verdad? Tomado de la tabla esta. Aquí tenemos la tabla 3.3, factores de capacidad de carga para la teoría de Meyerhof. ¿Ya? Ok. Luego continuamos con lo que son los valores de forma o los factores de forma. Valores de los factores de forma, ¿verdad? Vamos a darle por acá factores de forma. Entonces los factores de forma podemos calcularlos. Vemos por acá la ecuación. Son estos que tenemos por aquí, ¿verdad? Factor de forma. ¿Ya? Entonces tenemos F sub CS, dice que 1 más B, que es el ancho de la zapata, entre L, que es la longitud de la zapata o el largo, ¿verdad? Por NQ entre NC, donde estos valores ya los hemos calculado anteriormente, ya los sacamos de la tabla, ¿verdad? Que son los factores de carga. Entonces calculemos ese valor. F sub CS, si vemos ahí, dice que esto va a ser igual a 1 más, veamos por acá, B sobre L y NQ sobre NC. Entonces tendríamos B sobre L por NQ sobre NC. Igual tenemos este valor acá, ¿verdad? Vamos a mover esto por acá. Tenemos 1 entonces más B sobre L, ¿verdad? B sobre L por NQ sobre NC, como vemos ahí. Luego vamos a tener lo que es este otro factor, este factor que vemos por acá, F sub QS, ¿verdad? Que sería 1 más B sobre L por la tangente de phi prima. Entonces colocamos acá, podemos copiar esto y vamos a llamarle, como tenemos en la fórmula acá, QS. Entonces colocamos acá QS, dice que va a ser 1 más B sobre L por la tangente. Entonces acá vamos a poner tangente, ¿verdad? De phi prima, que es este valor que tenemos acá, que es el ángulo de fricción interna, ¿verdad? Y eso nos da un valor de 1.3111, ¿ya? NQNC, vamos a ver por acá. Ok, aquí podemos ver, aquí puse NQ primero y NC, era NC y NQ, ¿verdad? Vamos a componer esto un poco. Aquí sería NC y acá es NQ. Tenemos invertidos los valores ahí. Ahí disculpen por favor, lo había colocado mal, ¿verdad? Según la tabla. Veamos, la tabla dice NC, NQ y N gamma, ¿ya? NC es 2072, NQ es 1066 y N gamma es 1088. Aquí hice una pequeña corrección. Aquí había puesto NQ es NC y aquí había puesto NC y es NQ, ¿ya? Porque tenemos que ir en el mismo orden de acá de la tabla. NC, NQ, N gamma. NC 2072
NQ1066, N gamma 1088, como lo tenemos por acá. NC2072, NQ1066, N gamma 1088. Entonces podemos ver que este valor me varió, ¿verdad? Tenía 2 y algo. Ahora tengo 1.34.3, ya que NQ y NC estaban invertidos sus valores. Ok. Luego tenemos, vamos a hacer esto un poco más hacia acá para que nos pueda caber el otro factor, que sería, a ver, estamos con los factores de forma, sería F sub gamma S, ¿verdad? Que es 1 menos 0.4 B sobre L. Vamos a calcular ese otro valor. Vamos a copiar esto. Vamos a colocarlo por acá. Y le vamos a llamar N sub gamma S. En este caso me dice que 1 menos 0.4 por B sobre L, ¿verdad? Borramos esto de la tangente. Y ahí tendríamos el otro valor. Tenemos 0.733, ¿ya? Entonces tenemos los tres valores de los factores de forma. Tenemos F sub CS, que es 1.343, calculado con esta fórmula. F sub QS es 1.311, calculado con esta fórmula que vemos por acá. Y F sub gamma C es esto, ¿verdad? 0.733, calculado con esta fórmula que vemos por acá. Ok. Luego tenemos los factores de profundidad, ¿verdad? Factores de profundidad. Perdón, acá era un texto. Vamos a colocar acá factores de profundidad. Los factores de profundidad podemos verlo por acá. Son estos que tenemos aquí, ¿ya? Pero estos factores de profundidad podemos ver que tienen una condicionante, que la condicionante es el valor del nivel de desplante entre el ancho de la zapata. Si es menor o igual que 1, se utilizan estas fórmulas que tenemos por acá, y si es mayor que 1, se utilizan estas otras que tenemos por acá. Vamos a calcular entonces el valor del nivel de desplante entre el ancho de la zapata, a ver si me da menor que 1 o si me da mayor que 1, para así saber, ¿verdad?, qué ecuaciones vamos a aplicar. Entonces colocamos por acá, vamos a calcular el nivel de desplante de sub F sobre el ancho de la zapata, ¿verdad? Y esto nos da un valor de 0.75. Por lo tanto podemos ver que estamos en este rango de acá, menor o igual que 1, ya que me dio 0.75. Para phi' igual a 0 serían estas ecuaciones, y para phi' mayor que 0 serían estas otras. Las ecuaciones que vamos a tener nosotros serían estas de acá, ya que nuestro valor, ¿verdad?, de lo que es el ángulo de fricción interna de las partículas es 25 grados, por lo tanto es mayor que 0. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones que tenemos acá. Me dice que F sub CD va a ser igual a F sub QD menos 1 menos F sub QD entre NC por la tangente de phi', ¿verdad? ¿Ya? Entonces en este caso tenemos que calcular primeramente lo que es F sub QD, ¿ya? Entonces, porque no puedo determinar F sub CD si no conozco F sub QD, por lo tanto podemos calcular de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces vamos a colocar primeramente F sub gamma D. Pongámoslo por acá. F sub gamma D es igual a 1, dice. Esto que tenemos por acá, esto vale 1. Luego calcularía F sub QD. Vamos a poner por acá F sub QD es igual, según esta fórmula que tenemos por acá, dice que 1 más 2 veces la tangente de phi' multiplicado por 1 menos el seno de phi' al cuadrado por el nivel de desplante entre el ancho de la zapata, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá 1 más 1, perdón, vamos a colocar por acá 1 más 2 veces la tangente de phi',
vamos a copiar este valor o este símbolo de acá, que es el ángulo de fricción interna, ¿verdad? Y esto multiplicado por 1 menos el seno del ángulo del phi', ¿verdad? Que es el ángulo de fricción interna de las partículas. Esto elevado al cuadrado. Y luego lo multiplicamos por el valor de df sobre b. Y esto me va a dar entonces un valor de 1.233, ¿ya? Según la formulita que tenemos por acá. 1 más 2 veces la tangente de phi' por 1 menos el seno de phi' elevado al cuadrado por df sobre b. Es lo que tenemos acá, ¿verdad? Y por último vamos a calcular el otro factor, que sería f sub cd. F sub cd, aplicamos la fórmula que me dice que es f sub qd luego me dice menos 1 menos f sub qd entre nc por la tangente de phi'. Entonces es lo que vamos a colocar acá, menos 1 menos f sub qd, todo esto sobre nc por la tangente de el ángulo, ¿verdad? El ángulo de fricción interna de las partículas, que es esto que tenemos acá. Damos igual y ahí nos calcula un valor de 1.257, como vemos por ahí, ya tenemos entonces los factores de profundidad, ¿verdad? Por último vamos a tener lo que son los factores de inclinación de carga. Tenemos los factores de inclinación de carga. Podemos ver acá en el documento, para los factores de inclinación de carga son estos que tenemos acá, ¿verdad? Ahí. Veamos lo que dice. Dice que beta es inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical. En este caso, ¿verdad? Pues la carga se transmite de manera axial al eje del pedestal, ¿ya? Por lo tanto no tenemos un ángulo de inclinación de la carga. Entonces este beta va a ser igual a 0 grados, ¿verdad? Vamos a colocar beta igual a 0 grados. Si tuviéramos inclinación, pues le colocamos el valor. Por ejemplo, en la torre de los estadios, ¿verdad? Recordemos que las torres de los estadios son inclinadas, por lo tanto la carga llega con una inclinación a la fundación, y ahí debemos determinar este ángulo, ¿verdad? Cuánto es, para colocarlo acá dentro del programa. Entonces en nuestro caso vamos a tener beta igual a 0. Vamos a conocer entonces estos factores. Me dice primeramente que el factor, ¿verdad? F sub ci es igual al factor F sub qi, y esto es igual a 1 menos beta entre 90, esto elevado al cuadrado. Entonces vamos a calcular eso. Pongamos por acá F sub ci. Dice que va a ser igual a, veamos la ecuación, dice que en este caso va a ser 1 menos beta sobre 90, ¿verdad? 1 menos beta sobre 90 grados, y esto elevado al cuadrado. Ahí tendríamos, y esto nos da un valor de 1 en este caso, ¿verdad? Vamos a bajar esto un poco para que no se nos intercepte con el texto que tenemos por acá. Ya tenemos eso, ¿verdad? Luego me dice también que F sub qi dice que va a ser igual a F sub ci,
ya lo tenemos calculado. Entonces vamos a colocar F sub QI igual a F sub CI, y esto me debería dar este mismo valor de 1, ¿verdad? Por último tenemos el factor F sub gamma I, dice que va a ser 1 menos beta sobre phi prima. Entonces vamos a colocar acá F sub gamma I igual a 1 menos beta sobre phi prima, ¿verdad? Que es el ángulo de fricción interna de las partículas. Entonces esto es igual a 1 también. Luego vamos a calcular, ¿verdad?, lo que es el valor de Q según esta ecuación que vemos por acá, ¿ya? Porque debo calcular mi capacidad última, ¿verdad? Y para calcular mi capacidad última necesito conocer este valor de Q. Ya todos los valores los conozco, el único que me hace falta es nada más el valor de Q, donde Q es el esfuerzo efectivo, ¿verdad?, al nivel del fondo de la fundación o de la cimentación, ¿ya? Entonces tengo que calcular, por lo tanto, el valor acá del esfuerzo vertical efectivo, ¿verdad? Entonces veamos cómo calculamos esa parte. Pongamos atención a esto. Sería acá cálculo, vamos a poner acá cálculo de esfuerzo pongámosle cálculo de Q nada más, ya saben, para no poner tanto texto. Ya sabemos que Q es el esfuerzo vertical efectivo, ¿verdad? Entonces cálculo de Q va a ser igual, en este caso vamos a colocar por acá, vamos a reducir esto, vamos a colocar por acá, Q es igual, en este caso, veamos, pongamos atención a esto. Esto de acá sería, para calcular el esfuerzo vertical efectivo, sería el peso específico del suelo, ¿verdad?, en este caso en estado seco, multiplicado por el nivel freático, o sea, la altura que está desde la superficie hasta donde tenemos el nivel freático, donde comienza a intervenir el agua, ¿verdad? Entonces sería este peso específico por este valor de acá, más el peso boyante, que el peso boyante no es nada más que el peso saturado menos el peso del agua multiplicado por la diferencia de niveles entre el nivel de desplante y el nivel freático. ¿Ya? Veamos entonces. Aquí sería gamma por NF, que es el nivel freático, ¿verdad?, más el peso boyante, que el peso boyante es el peso saturado del material, ya que se encuentra bajo del agua, ¿verdad?, menos el peso del agua. Vamos a restarle el peso del agua para calcular nada más el peso del suelo. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá como su índice. Y luego esto lo multiplicamos por, en este caso, el nivel de desplante de su F menos el nivel freático, ¿verdad?, que sería el 1.5 menos 1, que es 0.5 metros en este caso. Y aquí nos da, vamos a ver, no hemos definido el agua. ¿Cómo definimos el peso específico del agua? Oh, no le puse nada acá. Aquí sería, aquí le vamos a poner agua, peso específico del agua. Ahí tenemos entonces, en este caso me lo da en pascal, pero vamos a verlo acá en kilonewton por metro cuadrado. Ahí tenemos entonces, ¿verdad?, 21.845 sería el esfuerzo vertical efectivo, ¿verdad? Ya teniendo el valor de Q, podemos calcular el valor de Q último. Con la ecuación que vimos ahí, la ecuación propuesta por Meyerhof, ¿verdad? Esta que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a hacer un recorte de esa fórmula para llevarla al programa, ¿ya?, y podamos tenerla ahí, ¿verdad?, para poder ver los valores.
tomamos esta ecuación de acá y la pegamos por acá en el programa. Vamos a hacer esto un poco más abajo. Vamos a colocarle aquí cálculo de la capacidad última. El cálculo de la capacidad última, ¿verdad? Que sería Q sub U. En este caso, con la fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Que es la fórmula propuesta por Meyerhof, como les decía. Ok. Entonces calculamos, sería Q sub U igual a C', que es la cohesión, multiplicado por NC, que ya lo definimos, ¿verdad? Ya lo calculamos de la tabla, por F sub CS por F sub CD por F sub CI más Q multiplicado por NQ en este caso, ¿verdad? Luego lo multiplicamos por F sub QS por F sub QD por F sub QI más un medio por gamma, ¿verdad? Que es el peso específico del suelo, luego multiplicado por el ancho de la zapata por N gamma, que ya lo definimos, ya lo calculamos con la tabla, N gamma por F sub gamma S por F sub gamma D, y esto por F sub gamma I. Damos igual. Esto me da en pascal, ¿verdad? Lo necesito en kilonewton por metro cuadrado. Vamos a colocarlo en un tipo de formato decimal. Ahí tenemos 2961.156, ¿verdad? Kilonewton por metro cuadrado. Eso es la capacidad última, ¿ya? De la fundación, ¿verdad? Ahora con esto podemos calcular lo que es la capacidad permisible neta, ¿verdad? Que es con la otra fórmula. Vamos a colocar por acá cálculo de la capacidad permisible neta. Entonces esta sería con esta otra fórmula que tenemos por acá, ya. Vamos a recortarla. Tenemos esto, vamos a colocarla por acá. Y sería entonces Q permisible neta. En este caso es igual a Q sub U, que ya lo calculé, que es la capacidad última, menos Q, que ya sabemos que es el esfuerzo vertical efectivo, ¿verdad? A nivel de la fundación. Y esto entra el factor de seguridad, ¿ya? Damos igual. Y esto nos da un valor de esto en pascales, pero lo necesito en kilonewton por metro al cuadrado, que es una unidad más común, ¿verdad?
sería 979 en este caso, ya, 0.77 kilonewton por metro cuadrado, ¿verdad? Luego, una vez que tenemos esto, podemos calcular ya lo que se nos está requiriendo. Podemos ver acá en el problema lo que se nos está requiriendo. Voy a colocar esto un poquito más abajo. Acá podemos ver en el problema, me dice: determine la carga permisible neta, ¿verdad?, que puede soportar la segmentación. Entonces lo que necesitamos es la carga. Como ya tengo la capacidad permisible neta, para encontrar la carga basta con multiplicar por el área de la zapata, ¿verdad? De aquí vamos a calcular entonces. Vamos a poner acá cálculo, que es la respuesta, ¿verdad? Cálculo de la, pongámoslo como dice el problema, de la carga permisible neta, ¿ya? De la carga permisible neta. Entonces aquí vamos a tener que F permisible neta, vamos a llamarle, es igual a este Q permisible neto, ¿verdad?, por el área de la zapata, que el área de la zapata, como es rectangular, sería el largo de la zapata por el ancho, ¿ya? Damos igual, podemos colocarlo en kilonewton y con un formato decimal. Tenemos entonces que la respuesta sería 5.878.62 kilonewton, aplicando un factor de seguridad de 3, ¿verdad? ¿Ya? Si aplicamos un factor de seguridad mayor, pues esta carga va a bajar, ¿ya? Esto sería la capacidad permisible neta, ¿verdad?, de esta fundación que vemos por acá, aplicando la teoría de Meyerhof, ¿ya? Entonces, ese es el método, bastante interesante, ¿verdad? Espero les sea de utilidad. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, pues está abierto el foro, ¿verdad?, del canal. Agradeciendo su atención, esperando pues encontrarnos en la próxima ocasión, ¿verdad? Y deseándole las mayores bendiciones para su vida profesional y estudiantil. Muchas gracias.